buenos días. Junto con saludar, esperando que estén todos bien, vamos a dar inicio a este primer taller en linfedema. Voy a presentar a mi colega Carol. Ella es kinesióloga, magíster en Administración en Salud y candidata a doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública de la Universidad de Granada. Es profesor asistente adjunto del Departamento de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como docente asistencial en la unidad de oncología del complejo asistencial Dr. Sotero del Río. Ha desarrollado una línea de investigación clínica enfocada en el rol del kinesiólogo en el manejo de efectos secundarios al tratamiento con el cáncer de mama. Hoy día nos va a presentar el tema 1, medición de perímetros y estimación de volúmenes en miembros superiores e inferiores. Muchas gracias, Valentina, por la presentación y la invitación a generar este taller tan importante para los profesionales de la salud, kinesiólogos, también para pacientes. Ojalá tengamos aquí algunos pacientes, porque estas herramientas son clave en nuestro quehacer diario. Una ventana. Aquí, ustedes me avisan si se ve la pantalla. ¿La están viendo? Sí, Carol, se ve ya. Muy bien, porque Meet solo uno ve la pantalla, no vemos nada más, entonces da susto si es que hay personas o no detrás del computador. Bien, hoy día vamos a hablar primero de la importancia de calcular el volumen tanto de miembros superiores como inferiores cuando tenemos una persona que tiene riesgo de desarrollar un linfedema o cuando una persona ya tiene un linfedema instaurado. Como kinesiólogos o como profesionales de la salud, muchas veces nos enseñan a calcular la perimetría y tenemos la información de que si encontramos en algún punto más de 2 centímetros de diferencia, ya hay un volumen distinto entre un miembro y el otro. Pero eso puede ser que ocurra en un punto anatómico y no en el resto. Entonces nosotros estamos alarmando quizá a nuestro paciente sin tener esta totalidad, esta visión total de lo que es la extremidad. Por tanto, de ahí la importancia en traspasar esta perimetría a la volumetría. Hay formas directas e indirectas de calcularlo, idealmente encontrar una lo más directa y lo más objetiva posible. Aquí tenemos los métodos que existen para la medición del aumento de volumen. La volumetría directa es el cálculo del desplazamiento del agua. Aquí ustedes pueden ver una imagen, se está colocando la extremidad en este recipiente y cuando ingresa esta extremidad, sea miembro superior o miembro inferior, se va a desplazar el agua, se va a elevar. Y de acuerdo a los centímetros que se eleve, ese va a ser el volumen que se estima. Este es un volumen directo, sin embargo, es complejo de tener en la práctica clínica o en el hogar, estar llenando un recipiente que esté con la medición, cambiar el agua entre un paciente y otro. En la práctica clínica sabemos que tenemos pacientes cada 20, 30 minutos, en el mejor de los casos quizás cada 40 minutos, y hacer este proceso sería muy complejo. Está esto de que medimos los perímetros y que en algún centímetro yo puedo encontrar, en algún punto anatómico puedo encontrar esta diferencia de volumen, pero lamentablemente no me da una información completa. Solamente me dice en ciertos puntos hay más de 2 centímetros de diferencia, entonces este paciente puede tener a lo mejor un riesgo de linfedema o ya tiene un linfedema instaurado, pero no me da mayor información. Entonces, cuando nosotros pasamos estos puntos de perimetría a la volumetría indirecta a través de fórmulas, ahí podemos tener una estimación más completa. Nos da una información global de cómo está esta extremidad. Todas las fórmulas de volumetría indirecta son a través de la fórmula del cono truncado. Entonces, si nosotros queremos pasar estos perímetros a la fórmula del cono truncado, tenemos que buscar segmentos que tengan esta forma de cono, ¿ya? Porque si nosotros pensamos a lo mejor aplicar esta medida y después traspasarla a la fórmula del cono truncado, pero vamos a medir cara, por ejemplo, no nos serviría. O mano, tobillo, pie, tampoco nos sirve. Pero sí nos sirve para las zonas donde habitualmente vamos a encontrar linfedema, que es miembro superior, miembro inferior.
Y están también los aparatos optoelectrónicos. Aquí tenemos la imagen de un perómetro, que el perómetro lo que hace, acá tenemos una paciente que está apoyando, estamos haciendo el cálculo acá del volumen de miembro superior. Lo que hace, la paciente apoya aquí su mano, esta maquinita se mueve, como van a ver acá ustedes en el video. Este es un marco que tiene una luz infrarroja que no es visible al ojo humano. Uno lleva este marco hasta la axila, luego vuelve de una manera bien continua y lenta, pero siempre firme, no hay que detenerse en este trayecto. Y esto va conectado a un computador, a un software, y este software, fíjense ustedes lo que da, saca una imagen de esta extremidad. Y además, según las zonas donde haya mayor cantidad de volumen, empieza a arrojarnos un color que tiende a ir hacia el rojo. Y en las zonas que tenemos menos densidad va a ser un color azulado. Acá también hay un video. Justo tengo esto, ahí sí. Ahí, que tenía una cosita de Meet encima. Entonces ahí se hace el cálculo y fíjense lo que me da, el día que yo calculo, la hora, y me dice la diferencia de volumen entre un brazo y el otro, 232 ml tenía esta paciente, y el volumen del brazo afectado con el brazo no afectado. Y esto se obtiene en prácticamente 10 segundos. Más nos demoramos en hacer el cambio del paciente de un brazo a otro, en lo que se demora el equipo en darnos la información. Y fíjense ustedes que acá lo que hace este equipo es sacar perímetros. Acá están los perímetros del brazo izquierdo, acá los perímetros del brazo derecho, y lo que va haciendo es que cada 4 centímetros, a partir de la muñeca, nos va haciendo cortes y nos va dando la perimetría, que si esto después ustedes lo hacen de forma manual, la verdad es que es muy exacto. Pero hacer esta medición cada 4 centímetros en la práctica clínica también es lento. Yo ahora les voy a mostrar una forma que es mucho más rápida que esta cada 4 centímetros. Y nos da el volumen. En miembro con linfedema, en este caso 3.800 casi ml, miembro sin linfedema 2.350. Más de 1 litro de diferencia entre una extremidad y otro. Y esto se obtuvo en segundos. Entonces, cuando no tenemos la posibilidad de tener el perómetro y tenemos que ir al cálculo de perimetría, lo que vamos a necesitar es un lápiz dermográfico, un lápiz de ojo, un lápiz para marcarse los labios y una cinta métrica que tiene que ser flexible. Esa es la clave. Y les vamos a mostrar hoy día esta fórmula que es muy fácil de aplicar y se hace cada 7 centímetros, y lo único que uno tiene que buscar es esto, la forma de cono truncado. Entonces, si ustedes piensan esto, yo lo puedo llevar a un muslo perfectamente, lo puedo llevar a tercio distal de muslo, hasta tercio medio de pierna, por ejemplo. En este caso, la mayoría de los brazos, mujeres chilenas, entre 1,50 m, 1,65 m, nos va a calzar siempre la línea, el punto F con la muñeca y el punto A entre la axila o a lo más 3-4 centímetros bajo la axila. Entonces nos da la forma absolutamente correcta de un cono. ¿Cómo vamos a colocar a nuestra paciente si vamos a medir miembros superiores? La paciente tiene que estar en posición sedente con apoyo de los brazos, ya sea una camilla, una mesa, lo que ustedes tengan. Y la posición de los brazos siempre tiene que ser la misma de acuerdo a las mediciones que ustedes vayan haciendo en el tiempo. Entonces es clave que ahí ustedes registren cómo marcaron al paciente. Posición neutra, posición con brazos en supinación, y dónde ustedes van a ir haciendo las marcas, por lateral, por interno, por anterior. Eso es clave. Y eso, si ustedes tienen distintas personas que va a ir evaluando a este paciente, lo ideal es que lo registren en la ficha, o si ustedes van a ser siempre el evaluador, que siempre evalúen de la misma manera. En mi caso, yo siempre coloco a los pacientes en posición neutra y voy haciendo las marcas por lateral. Y aquí la clave está, en que ustedes determinen dónde van a ser su punto inicial, cuál va a ser su punto cero.
En el caso de esta fórmula que yo les acabo de mostrar, cada 7 centímetros, en el caso del miembro superior siempre utilizamos el pliegue del codo como nuestro punto base. Y esto porque si tenemos una paciente, por ejemplo, en el caso de esta imagen, una paciente con un volumen muy importante, en donde perdemos la apófisis estiloide, va a ser muy difícil marcarla, y luego desde esa apófisis estiloide ir cada 7 centímetros hacia superior. Y un punto que nunca vamos a perder anatómico va a ser cuando pedimos al paciente que haga una flexión de codo y nos aparece el pliegue como está en esta imagen acá marcada. Entonces, en la práctica clínica, nosotros en el hospital tenemos estandarizado hacer ahí la marca. Si vamos a llevar esta fórmula a miembro inferior y queremos medir desde tercio medio, tercio distal de muslo hasta la mitad de pierna, vamos a utilizar el pliegue del hueco pupitlio cuando pedimos la flexión de rodilla. Y luego de ahí, con esta cinta flexible, nos vamos a ir marcando cada 7 centímetros 3 puntos hacia distal, es decir, hacia la muñeca, y 2 puntos hacia proximal, hacia la axila. ¿Ya? Y aquí la clave está en donde ustedes hacen las marcas, por lateral, por anterior, por interno, y donde ustedes las hagan, lo importante es que ahí vayan repitiendo las siguientes mediciones. Luego tenemos las marcas y tenemos que ir a hacer la perimetría. En este caso acá tenemos una cinta que va calculando los perímetros de forma exacta. Este es una cinta métrica para calcular perímetro. Entonces aquí uno puede dejar fijo el equipo, el instrumento, y yo puedo sacar las manos y esto no se me va a desplazar. Es bien útil de utilizar. Pero si nosotros solamente tenemos la cinta métrica, ¿en qué nos tenemos que fijar? En que esto esté puesto de una forma que la piel no quede muy ajustada, como se ve en esta foto, ni tampoco muy suelta. Y ustedes siempre tienen que fijarse que esta cinta métrica no vaya a estar doblada en la parte de abajo, que no quede chueca. Entonces, ustedes colocan la cinta y traten de hacer una visión completa de este miembro, de este sitio anatómico en donde ustedes están calculando. Porque a veces pasa que puede quedar girada esta cinta y le vamos a estar sumando a lo mejor medio centímetro o 4 milímetros al paciente, pero si lo hacemos sucesivamente podemos estar dando una diferencia que es irreal y me va a estar sumando centímetros cúbicos a la fórmula final. Entonces acá siempre esto que yo pueda, ojalá deslizar la cinta métrica, que no la piel, que no hagamos cambios en la piel, pero que no me quede suelta como se ve en esta imagen, ¿ya? Y de ahí nosotros hacemos todos estos cálculos, los podemos anotar en un papelito, podemos al tiro ir a la base de datos que yo les voy a mostrar ahora si es que la tienen en el computador. En el caso en el Hospital Sotero del Río nosotros tenemos esta página ya descargada, entonces cuando estamos haciendo el cálculo, y si hay dos personas, uno va haciendo el cálculo y la otra va dictando para que en esta plataforma podamos ir inmediatamente colocando los datos. Entonces acá yo les dejo la interfaz de esta página, riscalc.org, que es como una biblioteca de cálculos de riesgo de distinto tipo, desde que el cáncer pueda volver de distinta patología hasta esta que es la que nosotros utilizamos para hacer el cálculo de volumen en un paciente que tenga un linfedema ya instaurado o que tenga riesgo de desarrollar linfedema. Y está esta plataforma enfocada a miembro superior, está en la parte de breast cancer. Pero si ustedes quieren traspasar esta fórmula, como les decía, a miembro inferior y hacer este traspaso de la imagen de cono truncado a miembro inferior, se puede hacer absolutamente. Esto es lo que van a encontrar ustedes en la interfaz cuando ingresen a esta página del Hospital de Cleveland. Y acá lo que nosotros estandarizamos en el hospital entonces es que la C es nuestro pliegue del codo y justo coincide en la plataforma que ellos le colocaron C, esto está en inglés, entonces no está hecho en español, pero a nosotros nos calza perfecto la C en codo, entonces si ustedes lo anotan en papel, dejan cuando midan, a lo mejor les da 20 centímetros y dejan 20 centímetros y le agregan la C para recordar que es codo. Y la A también nos coincidió que la A se refiere a la axila.
¿Ya? Entonces ahí ustedes van haciendo los cálculos de estos perímetros y van traspasando todos estos datos a esta plataforma. Aquí la importancia es que se utilizan puntos si es que este medía, por ejemplo, la A del brazo izquierdo hubiese sido 39.4. Ustedes colocan 39.4. Si colocan coma, lo que les va a decir la plataforma es que hay un error en el cálculo. Entonces tienen que traspasar todo de coma a punto. Colocan todos sus datos, luego apretan en correr el programa y les va a dar la volumetría del brazo izquierdo, del brazo derecho y les va a decir la diferencia que hay entre un miembro y el otro. Y esto es lo que finalmente uno registra en la ficha. Imaginémonos acá que este brazo izquierdo es el brazo indemne, el que no tiene riesgo de linfedema o que no tiene linfedema. Si yo miro este volumen, 3.261 ml, tengo 10% de rango para moverme hacia superior para yo decir que no hay un linfedema, ¿cierto? Serían como 326 ml. Hasta ahí yo me podría mover. Y para decir que ese paciente no tiene un linfedema instaurado. Podría ser que a lo mejor no tengamos diferencia de volumen, pero en la palpación ya hay cambios de fibrosis, hay cambios en la sensibilidad, el paciente nos reporta aumento de pesadez, sensación de dolor en esa extremidad y a lo mejor ya está cursando un linfedema, pero sin la diferencia de volumen. Pero si nosotros solo miramos volumen, tenemos entonces 10% para movernos. Y ahí es cuando encontramos esta clasificación. Cuando tenemos un edema leve, entre 10 a un 20% de exceso de volumen, un edema moderado con un 20 a un 40% de exceso de volumen y un edema severo cuando hay más de 40% de exceso de volumen. Y si solo hicimos la perimetría y no la traspasamos a volumen, tenemos esta diferencia de centímetros. Pero aquí es cuando esto queda muy suelto, queda muy ambiguo, porque nos dice moderado 3 a 5 centímetros de diferencia, pero ¿dónde? En la muñeca, en la axila, en 2 puntos, en 3 puntos. Entonces, por eso la invitación es a ser más objetivo y hablar de volumetría y no solamente de diferencia de perímetro. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que es operador dependiente, es decir, requiere de entrenamiento. Por la pandemia, nosotros hemos educado a muchos pacientes en hacer el cálculo. Entonces, al inicio hacíamos el cálculo nosotros, después el paciente con esta fórmula de los 7 centímetros y encontrábamos una diferencia de más o menos 100 ml entre un paciente y otro. Entonces, podíamos dar información a un paciente que sí tenía un linfedema y nosotros a lo mejor citarlo de forma presencial y la verdad es que no estaba esa diferencia de volumen. Entonces, nosotros determinamos que una vez que el paciente está bien educado con esto de que no presione mucho la cinta, de que se fije que no esté girada por posterior, que no quede chueca, eso nos va reduciendo esa diferencia que se produce entre una persona más entrenada y una que se está entrenando, está en proceso de entrenamiento. Aquí la importancia es repetir esto, ojalá hacerlo una vez, después al día siguiente y a la misma persona para que ustedes vayan siendo más objetivos en esto y que no se vayan equivocando. ¿Dónde colocar la cinta métrica? En mi caso, yo siempre la coloco sobre el punto que marqué. O sea, mi cinta queda por sobre esa marquita que yo dejé con el lápiz demográfico. Podría ser que ustedes a lo mejor la dejen por superior o por inferior. Lo importante, registren y siempre repitan el mismo proceso. En el caso del hospital, como tenemos alumnos internos que pasan cada 7 semanas, somos más de un kinesiólogo el que está en la unidad, entonces es clave ahí ir haciendo el registro. Pero si yo atiendo en mi consulta y yo voy a ser siempre la que mida, ahí no es necesario quizás hacer ese registro tan exhaustivo. Si queremos medir mano, ahí es cuando solamente vamos a hacer la comparación de la misma mano o del mismo a lo mejor tobillo-pie, porque no podemos llevar esto a la fórmula del cono truncado y ahí es cuando yo solamente hago una comparación a lo mejor de una mano con la otra o de esta misma mano en el tiempo. Podemos ir haciendo la medición de cada dedo y podemos medirlo en proximal, en medial, en distal y además medir la muñeca, medir aquí en la base del pulgar o en la zona de los metacarpos y en la unión metacarpo-falángica, justo donde se hace, donde están los nudillos. Ahí son muy buenos puntos para ir haciendo cálculos, pero esto, como les digo, puede ser que se compare el mismo segmento
en el tiempo o que ustedes vayan comparando un segmento con el contralateral. Ahí tenemos la imagen haciendo la medición sobre nudillos, ahí en los metacarpos base del pulgar. Y como conclusión, la clave es que es fundamental que como profesionales y ojalá con nuestros pacientes, sobre todo pensando que tenemos esta pandemia y que no sabemos cuándo vamos a poder recuperar la atención presencial de pacientes que tienen alto riesgo de enfermarse y de tener un desenlace fatal con esta pandemia COVID-19, por tanto debemos unificar criterios. Calcular la perimetría es suficiente cuando tenemos estos segmentos que no podemos llevarlo a volumetría indirecta, pero si tenemos la posibilidad, es fundamental llevar a volumetría. Solamente recordar que esta herramienta es útil cuando tenemos segmentos con forma de cono truncado. Entonces, si yo miro esta imagen de acá, efectivamente acá yo tengo una forma de cono. Entonces yo tengo que buscar aquí un sitio anatómico para dejar mi punto de base, ir haciendo el cálculo cada 7 centímetros, abro la plataforma, coloco mis datos en esta plataforma y obtengo el volumen de este segmento con linfedema con este otro segmento que también tiene forma de cono y voy a hacer el cálculo. Si yo miro esto acá, fíjense ustedes que acá tengo una forma de cono, pero no podría ser la marca en tercio distal de pierna con el tercio proximal de muslo con el tercio proximal de pierna, porque aquí pierdo la forma de cono, pero si miro solamente piernas, sí tenemos una forma de cono, entonces yo aquí podría ir haciendo la fórmula. Y así, observen a sus pacientes, busquen hagan este traspaso del cono al segmento que yo quiero medir y utilicen esta plataforma que les va a objetivar su tratamiento, y es muy distinto enviar un informe médico diciendo el paciente está a 30% por sobre el valor esperado y luego de 10 sesiones, de 20 sesiones lo dejamos a lo mejor en 8% por sobre este volumen esperado. Así que objetivar, nosotros tenemos una página que es del hospital, oncoactivate.cl, en donde hay un menú de pacientes, tenemos videos donde para informar a los pacientes cómo hacer este cálculo de volumen en su hogar y mucha otra información que les puede servir a todos como profesionales y a los pacientes. Y les dejo acá mi correo para los que quieran hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol, por esta presentación interesante, sobre todo ahora en tiempo de pandemia. Y como tú decías, muchas veces cuesta a los pacientes ir a las consultas y hay que buscar formas de poder seguir evaluándolo y siguiéndolo en el tiempo para ver cómo van evolucionando, si van mejorando o si hay que hacer alguna revisión. Y el tema de la perimetría es una muy buena herramienta, también como decías tú, para unificar criterios, porque es muy distinto medir a una persona en 3 puntos solamente y con eso determinar si es que ha progresado, que como tú lo dices, cada 7 centímetros, con la referencia del codo, que está muy buena la C de codo. Así que muchas gracias por la presentación. No sé si alguien tiene alguna consulta. Jaime levantó la mano. Estás silenciado, Jaime, no te estamos escuchando. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Mira, yo lamentablemente me ingresé como a la mitad de la charla tuya, pero yo no soy especialista, no soy profesional en el tema, sino que yo me ingresé porque tengo a mi madre con linfedema en las piernas. Y yo he realizado las mediciones en 3 puntos, desde marzo hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de ayer, perdón. Y quisiera ver cómo el material que tú estuviste trabajando para poder determinar ese volumen. Mi madre tiene problemas en las 2 piernas y es un linfedema bien apreciable. Jaime, ¿y se está tratando ella? ¿Está haciendo...? Se está tratando actualmente
De hecho, tiene sesiones de drenaje linfático y de, ¿cuánto se llama? Vendaje multicapa. Ya. Ahí es súper importante ir haciendo el cálculo de volumen, porque esto va a ir bajando, pero de forma completa, no va a bajar un punto, el otro no. No, Entonces, estoy por eso, completamente de acuerdo. De hecho, yo claro, tengo un registro desde marzo en las dos piernas, pierna izquierda y derecha, de la altura un poquito debajo de la rodilla, a mitad de la pierna y en el tabique, en el empeine, desde marzo hasta hoy. Entonces quiero llevarlo eso a volumen, a pero volumen. como yo no sé ese tema de cómo llevarlo, y lamentablemente llegué a la mitad de tu charla, me gustaría Mira, obtener más información respecto a ese tema. Sabes que estoy yo súper interesado, súper te interesado. invito a mándame un correo, ¿Ya? lo voy a dejar en el chat igual el correo, te dejé en el chat, dejé la página tú vas a ver que está en un brazo, pero la verdad lo que hace la página es sacar un cono, entonces tú puedes llevar la fórmula a el segmento donde esté como cono. Si es que el edema está localizado en la pierna, eso me imagino, ¿cierto? Como que muslo no tiene tanto edema sobre la Y rodilla. también se puede ser considerada si la pierna entera. O sea, yo te podría mandar ¿Sí? fotos en esto. Yo te pondría. Eso. Podrías mandarme una foto, entonces ahí yo te ¿Cómo la indico mando? dónde, Yo te la mando al tiro si querés. a mi correo, mira, yo te la voy a dejar aquí. Entonces tú me mandas foto y yo ahí te sugiero qué vas a usar tú como de punto base para empezar a Ah, ya, hacer esto de ahí cada está, ahí 7 está. Ok. centímetros. Ramírez, ya, listo. Sí, carramirezp@uc.cl. Entonces ahí yo miro esos segmentos, determino cuál va a ser tu punto como de base para hacer este cálculo de cono y empezar a llevarlo a volumen, porque lo más probable es que a lo mejor justo en el punto sobre rodilla bajó en una sesión los centímetros, pero puede ser que 3 Claro, sesiones más ese punto exactamente, aumente y el que baje sea el debajo de rodilla. exactamente. Lo que Entonces por pasa es que, eso es claro, tan importante llevarlo a volumen. claro, eso es importante porque yo me he dado cuenta cuando se han hecho los trabajos con la kinesióloga, que cada día es distinto y el edema Se mueve, se eso, mueve eso y ahí pasa. hay que atacar. Sí, Entonces, claro, yo mido y en algún momento yo tuve y, aprender. aprender y hacer un vendaje helicoidal y ahora me está enseñando distintos tipos de vendaje. Pero ahí, como yo no soy especialista en el tema, yo soy ingeniero, yo veo puros números y Pero veo la un verdad caso es que particular porque mi madre antes no habían especialistas en el tema y ya tiene 81 años y no quiero que mi madre tenga el mismo problema, o sea, mejorar la calidad de vida. claro, Entonces, esto me ha preocupado, me he enfocado en esto. Y, sí. y, y ahí yo te puedo mandar después todos los antecedentes, Sí, no, pero ningún problema. Pero eso es súper importante lo que usted acaba de decir, Jaime, que finalmente, independiente de lo que sea el familiar o el paciente, tienen que aprender, porque esto es crónico. Siempre exactamente, nosotros les decimos a los pacientes, aunque usted no vea la diferencia de volumen, sacaron ganglios, sea la ingle, sea supraclavicular, entonces ese sistema linfático está alterado. Entonces puede ser que hoy día no veamos una diferencia de volumen, pero si nosotros hiciéramos un examen, una linfocintigrafía, si le pudieran colocar al paciente algún marcador, que nosotros pudiéramos ir viendo cómo se mueve esa linfa, perdón, vamos a encontrar que hay una alteración. Entonces, es fundamental que nosotros conozcamos a nuestro paciente desde el momento que empieza a aumentar este volumen o no tiene este aumento de volumen y cómo va avanzando en el tiempo. Y para eso es fundamental educar a los pacientes. Cuando tenemos miembros inferiores, tenemos pacientes que se pueden automedir. Probablemente en el caso de su mamá con 80 años va a ser más complejo, pero tenemos pacientes que tienen no sé, un cáncer cervicuterino, hicieron disección de ganglios inguinales, un paciente con alto riesgo de hacer linfedema, y ese paciente nosotros tenemos que educarlo en que se mida. Entonces, cuando empezamos a distanciar las sesiones o a lo mejor los vamos a dar de alta, ese paciente se tiene que ir con esta herramienta a la casa y decirnos en un momento, mi pierna aumentó de volumen.
Entonces, ok, pero ¿cómo? Objetívelo. Y el paciente nos dice, me hice la medición y tengo 300, 400 ml de diferencia entre un segmento y el otro. Entonces ahí nosotros lo llevamos a nuestra poli, que piensa que en el sistema público siempre está muy colapsado, entonces vamos viendo un paciente que cuando nos dice hay una alerta es porque de verdad es así. Esa es la diferencia entre un paciente con información versus el que no tiene idea, anda vagando y llega tarde, consulta porque a lo mejor ya tiene mucha molestia, le duele o hace una infección. Y este va a ser un proceso largo. El linfedema es crónico y cuando sacan ganglios, los ganglios no se regeneran. Entonces siempre esa persona va a estar en riesgo. Claro. Bueno, tomándonos de la pregunta de la inquietud de don... Aquí no le alcanza a leer. ¿Cuál era su nombre? Don Jaime. Don Jaime. Mire, nosotros en Casa Salvador tenemos el equipo que mostró Carol al principio, el perómetro, y nosotros ofrecemos tanto para, si su mamá, si quizás está aquí en Santiago, o para cualquiera de los profesionales que nos está mirando, evaluaciones gratuitas con el perómetro, tomando una hora. Yo al final de la presentación que voy a hacer a continuación, voy a dejar mis datos para que puedan contactarme y pueden mandar a sus pacientes si es que se hace muy difícil el tomar las mediciones, o como pasa con la historia de don Jaime, que quizás tiene ya una responsabilidad mayor en él hacer las evaluaciones, quizás pueden derivarnos las personas a Casa Salvador para que podamos hacer las mediciones. Como les comentaba, esto es sin costo, nosotros lo hacemos de manera gratuita y después le mandamos un informe. ¿Y ustedes hacen la medición a domicilio? No, el equipo como es que usted le llegó al principio, pero es más o menos grande, entonces no se puede transportar, entonces hacemos solamente ahí en el local que tenemos en Casa de Salvador, en Providencia. Ya. Ya, y para las personas nosotros emitimos un informe que después lo pueden revisar, que como decía Carol, incluye los volúmenes, los perímetros, una imagen de la circunferencia y de las zonas también donde se está acumulando mayormente la linfa. ¿Hay más preguntas? Andrea Bustos pregunta, ¿cuánto volumen se considera normal o de riesgo al comparar con la extremidad que está normal? Me perdí en ese dato asumiendo que no hay síntomas de riesgo. Voy a volver a colocar la... No, a ver. Una pestaña. No sé dónde quedó mi presentación. A ver si la puedo volver a presentar. Una ventana. Ahí me volvió. Ya. En esta imagen yo les dejé cuando nosotros consideramos que hay un aumento de volumen que es excesivo. No siempre es el linfedema, por eso a mí me cuesta colocar 10 a 20% de exceso de volumen es un linfedema, porque pasa en la práctica clínica. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas pacientes que tienen a lo mejor una diferencia de volumen sobre el 40%, pero ya no tienen fibrosis. Nosotros vamos a palpar esa zona y lo que hay es solo volumen por grasa, porque a lo mejor hubo un edema por tantos años ahí, que ahí se metieron moléculas de grasa que no tenemos cómo sacarla. Solo la opción sería hacer una liposucción y después a lo mejor incluso una reducción de piel en esa zona. Entonces, esto nos indica un exceso de volumen. O a veces tenemos pacientes que están por debajo del 10%, y hay un linfedema. Y el paciente, nosotros vamos a palpar y hay fibrosis, está duro, yo quiero pellizcar la piel y no puedo, no se hacen pliegues, el paciente reporta sensación de pesadez, reporta que aunque deje la extremidad en elevación, esto no cambia. Entonces, por eso esta tablita que tenemos acá, hay que mirarla y hay que mirarla con mucho cuidado, asociarla mucho a la práctica clínica, porque pasa esto, que podemos tener un edema leve, pero a lo mejor
con mucha fibrosis o sin fibrosis, o puede pasar esto. En el hospital ahora están haciendo microcirugía de linfedemas y tenemos pacientes que de verdad, tanto en la linfocintigrafía como en el examen que le inyectan verde indocianina, se ve que la linfa está funcionando mucho mejor que en el examen antes de la cirugía. Vamos a evaluar ese edema, no hay fibrosis, solamente vemos volumen. Y ese volumen es absolutamente por grasa que quedó en esa zona. Aurora también pregunta acá, ¿de qué depende la aparición en el tiempo de un linfedema? En el caso de los linfedemas que veo yo como kinesióloga, son todos secundarios a cáncer y son cuando extirpan linfonodos o ganglios, ¿ya? Y ahí se sabe que hay pacientes con más riesgo de desarrollar linfedemas secundario a extirpación de ganglio. Por ejemplo, si fueron irradiados, si se irradiaron en el caso del miembro superior, en la zona supraclavicular, en la zona mamaria interna. Cuando son tumores ginecológicos, por ejemplo, y le sacan ganglio en la ingle y se irradia después la zona inguinal, ese paciente también tiene mayor riesgo de hacer un linfedema. También pasa los pacientes que tienen obesidad. Ese es como el factor de riesgo principal, la edad también. Y por otro lado, están todos los linfedemas que no son secundarios a cáncer, que son los linfedemas primarios principalmente, y es cuando las personas nacen con una alteración del sistema linfático de base. También hay algunos linfedemas que son secundarios a alguna infección que tuvo el paciente. ¿Y de qué depende la aparición en el tiempo, Aurora? Bueno, va a depender del origen de este linfedema y obviamente si es que conocemos que un paciente tuvo un cáncer, le sacaron linfonodo, va a depender de la educación. Si nosotros a una persona que le sacaron mucho ganglio, que le irradiaron y que la educamos, la enseñamos a medirse, la enseñamos a que tiene que bajar de peso, indicamos ejercicio físico, ese riesgo de linfedema se va a reducir muchísimo. Carolina Bustamante pregunta cómo podemos diferenciar un linfedema de un linfedema maligno. Los linfedemas malignos son los linfedemas que se asocian a cáncer avanzado, cuando hay una obstrucción del sistema linfático y esta linfa no va a poder avanzar. Entonces puede ser que el tumor esté haciendo una opresión en algún centro ganglionar. Si pensamos en un linfedema, por ejemplo, de miembro inferior, y el paciente tiene un sarcoma de útero, y este sarcoma empieza a hacer una compresión en los ganglios inguinales, el paciente va a empezar a aumentar de volumen por linfa, y esa linfa, por más que tú lo drenes, por más que hagas de educación de movimiento, no va a tener por dónde fluir la linfa. Entonces, ese es un linfedema maligno. Se asocian a que la enfermedad está avanzada o a compresiones tumorales en algunos sitios anatómicos. En el verano pasado, nosotros recibimos una paciente añosa con un cáncer de mama en etapa 4 y que estaba haciendo un linfedema maligno, o sea, tenía su sistema linfático completo no estaba funcionando. Pero era un tumor, un cáncer de mama que responde muy bien a la terapia hormonal. Entonces ella no tuvo, no la van a operar, solamente le dieron quimio y siguió con terapia hormonal. Y ha respondido muy bien su sistema linfático. Entonces el linfedema maligno empezó a revertir, a mejorar. Siguen controles con nosotros y ya no tenemos un linfedema a tensión, sino que hay un linfedema con menos fibrosis. Ella probablemente va a morir por su cáncer de mama porque está en una etapa 4, pero tuvo una respuesta positiva al tratamiento y del linfedema maligno nos quedó en un linfedema en un estadio 3. Andrea Bustos nos menciona que le queda clarísimo el cuadrito y que siempre esto tiene que ir acompañado de evaluación. Sí, la evaluación física es clave. Adriana García dice respecto a la tabla que acaba de mostrar, ¿cómo calificaríamos el exceso de volumen menor a 10 a 20%? Como no significativo, nosotros ahí dejamos se describe, está con a lo mejor un 5% de exceso de volumen,
pero está con signo de Stemmer, por ejemplo, que el signo de Stemmer, esto cuando yo quiero pellizcar la piel y no puedo, y no tenemos la posibilidad porque está lleno de proteínas acumuladas y organizadas, además, entonces no podemos levantar la piel, no lo podemos movilizar, hay fibrosis. Entonces, colocamos 5% de diferencia exceso-volumen con fibrosis. ¿Dónde está localizada la fibrosis? A lo mejor en el tercio medio, tercio distal o en todo el segmento. Si es que hay cambios de coloración, si es que hay signos de infección, toda esa información se tiene que ir colocando. Y también es fundamental colocar la sintomatología del paciente. Si es que ellos sienten pesadez, si es que sienten que cambia durante el día. El linfedema no cambia. Los linfedemas secundarios a insuficiencias venosas cambian. Ellos reportan que en la mañana no tienen nada de pesadez, terminan el día y mucha pesadez. Entonces yo puedo sospechar ahí de un linfedema venoso puro o a lo mejor mixto. El linfedema que es puro de proteínas por el líquido linfático no cambia. El paciente despierta con esta sensación de pesadez y se acuesta con la sensación de pesadez. Aurora nos menciona se de mama con extirpación de ganglios y apareció 15 años después. Muy bien, esto es muy importante, esa pregunta, porque se sabe que cuando se extirpan los linfonodos o los ganglios, los 2 primeros años después que les han sacado a la persona los ganglios, eso es el mayor riesgo. El 80% de los pacientes ahí hacen linfedema, pero el otro 20% lo puede hacer en cualquier momento de lo que queda de su vida, porque los linfonodos no se vuelven a regenerar. Entonces ahí empiezan a pesar, más que el estrés, Aurora, empieza a pesar los factores de riesgo. Se irradió la persona y dónde se irradió. Tiene obesidad, la obesidad es el factor de riesgo más importante. Entonces ahí lo que uno hace, calcula el IMC. Un IMC sobre 28 hace que la persona tenga hasta un 500% más de riesgo de tener un linfedema que una persona que es normopeso. O sea, 5 veces más riesgo de hacer un linfedema. Depende también cuántos linfonodos extirparon. Ahí no nos dice cuánto, pero nosotros sabemos que más de 12, hasta 12 linfonodos, estamos hablando de un sistema anatómico que no topa todavía la zona supra-infraclavicular. Más de 12 linfonodos ya significa que sacaron ganglios que están por debajo de la clavícula. Y estos son los que no usan vías colaterales. Entonces, cuando sacan esos ganglios, los sistemas, cuando nosotros hacemos drenaje linfático, que usamos las colaterales, es como que nos dejaran con menos opciones, con menos automóviles para mover esa linfa. Entonces, el riesgo siempre va a estar, pasan los 2 años, la persona tiene obviamente más riesgo en estos 2 primeros años, pero después hay un 20% de pacientes que tiene igual de riesgo. Nos menciona Aurora que aparece con su mamá, tenía 3% de vida. No entiendo. Como ya, tenía mucha, pero implica que el cáncer estaba muy avanzado. El cáncer de mama estaba volvió el cáncer, a eso me refiero. No, ¿te puedo hablar por acá? ¿Ya sí? No, fui yo la que tuve un cáncer de mama con extirpación de ganglios. Y estuve 15 Ya. años perfecto, pero en ese año en que mi madre estaba, ella, por otro tema, o sea, tuvo accidentes vasculares. ¿Y Ella tú la estuvo con tuviste? un 3% de probabilidad de vida, que se salvó, pero en ese periodo a mí me apareció, pero así, fue como... Aurora, ¿y tú la tuviste que cuidar? Me refiero así como a moverla, No, cambios de posición, nada. no, ella estaba bien asistida. ¿Y no tuviste alguna infección, que te haya picado un bicho, No, que se te puso rojo el brazo de repente? nada. Mira, todo lo que tiene que ver con la parte como emocional es tan subjetivo que en evidencia nunca vamos a encontrar algo que nos diga concreto el estrés tiene que ver, porque no se puede medir lo emocional. Ese es el tema. Y como tú tomas algo, a ti te puede afectar mucho y si tenemos a otra Aurora Flores con las mismas condiciones que ti, pero a lo mejor con otro ambiente, puede ser que reaccione de forma totalmente distinta. Entonces nunca lo vamos a encontrar si es que el estrés
¿es un factor de riesgo o no? Entonces solo vamos a encontrar siempre como factores de riesgo objetivos, como el tratamiento, cuánto sacaron. Eh, Puede ser que exista ahí alguna relación si tú lo asocias y crees que, yo siempre creo lo que opinan los pacientes, y si tú sientes que ahí fue y que no hay ninguna otra causa, no hay ninguna anoxia física, lo más probable es que por ahí vaya este diagnóstico, pero si te sacaron ganglios, como te digo, no te dio los 2 primeros años, que te les pasa al 80% de los pacientes, el otro 20% toda su vida va a estar en riesgo de padecerlo, porque lamentablemente los linfonodos no se reparan. Ahora lo que se está haciendo es que las operan y cuando sacan los linfonodos inmediatamente están haciendo microcirugía y dejando los linfonodos conectados para que este sistema linfático siga funcionando de manera adecuada. Y esto está pasando a nivel mundial hace 8 años, acá en Chile 5 yo creo, y en el Hospital Sotero del Río desde agosto de este año. Entonces, probablemente, ¿qué va a pasar con esos pacientes? Recién lo vamos a poder definir en 10 años más, cuando tengamos a los pacientes que evolucionaron, que pasaron los 2 años, y ver si es que les dio o no linfedema. Pero los Oye, ganglios no se regeneran. ¿en el hospital están haciendo trasplante de ganglio? Sí, en el hospital se está haciendo, o sea, llegó un microcirujano, llegó en octubre del año pasado, pero por estallido, pandemia, no había podido operar, empezó a operar ahora en agosto. Y en la clínica Las Condes, ahí hay varios ya microcirujanos. De hecho, el doctor que tenemos en el Sótero también trabaja en la clínica Las Condes, el doctor José Ramón Rodríguez, está Nicolás Pereira. Hay un par más ahí en clínica Las Condes que está haciendo estas microcirugías. Y hay otro doctor que creo que está en el Hospital del Trabajador, puede ser. Pero no No, deben es ser más Pereira, de... el mismo. El equipo de Pereira, de Ya, la Asociación Chilena. En la alemana entiendo que hace poquito hicieron trasplante de ganglios a una paciente, pero que tenía poquito. ya, ya. O sea, es una cirugía que funciona. Nosotros, las pacientes que hemos visto ya operadas, están muy bien, pero todas con un linfedema de larga data. Entonces se metió mucha grasa en ese segmento, y ahí es súper importante explicarle al paciente que el volumen no va a bajar, lo que va a bajar es esta sensación de pesadez. Y para que baje el volumen, la única opción es hacer una Liposucción. liposucción. Sí, y si es que quedó mucha piel después colgando, es hacer reducción de piel. ¿Ya? Oye, ¿y Y cómo es la evolución de esos pacientes el flujo que estamos haciendo en el hospital es que tienen que tener 10 sesiones previas full de kinesiología, que lleguen lo más descongestionadas posible a la cirugía. Las operan, después como a las 2 semanas el doctor les da el pase para que vuelvan a kinesiología. Ahí es clave la compresión, el vendaje multicapa para esas pacientes, que las tenemos con vendaje más o menos 2 semanas, y después volvemos a la manga, a una manga de tejido plano, que es lo que nos va a mostrar ahora Valentina. Manga de tejido plano, y el volumen empieza a bajar de forma inmediata. Y esta sensación de fibrosis, eso es lo que principalmente, entonces las pacientes reportan alivio. Aurora, ¿tú cuánto tienes de diferencia de volumen entre un brazo y otro? ¿Lo has calculado alguna vez? yo no lo he calculado, pero lo tienen calculado yo me atiendo en la clínica alemana, lo tienen calculado y no, la verdad no sé. No Ya, sé, pero sí me dicen que puedo estar en grado 2 para 3. ya. De hecho, sí había consultado con Pereira, pero vino todo el estallido social y como fuera de la asociación chilena estaba la crema, entonces a él tampoco le permitieron seguir haciendo cirugía, Ya. porque son cirugías largas. Claro, ahí ojalá te puedas medir volumen, porque 2 a 3 a lo mejor es más por fibrosis y a lo mejor no tienes tanta diferencia de volumen. Tengo Eso componente de tiene. las dos cosas, porque ahora no lo están haciendo. Hacían compresión con estas máquinas y además el drenaje, pero ahora no están usando las máquinas por el tema del COVID. Ya. Y redujeron el tiempo también de drenaje, que antes te hacían Mm, sesiones de 3 cuartos de hora, qué sé yo, ahora con media hora es mucho. ya.
Entonces, también nos hemos visto un poco afectados en términos Bueno, de... ahí para los colegas que están, nosotros nunca hemos dejado de atender en el hospital y como dato, ninguno de nuestros pacientes se ha contagiado y nosotros tampoco. Entonces, como invitarlos a tratar de retomar la actividad habitual y como sin miedo, o sea, si uno logra hacer esto, que el paciente es el lavado de manos cuando llega, nosotros usamos la presoterapia, se va limpiando entre un paciente y otro, eh, nosotros estamos con pechera, con la mascarilla, entonces para los colegas, nosotros atendemos, damos más o menos 180 sesiones al mes. Entonces, imagínense, es un tremendo volumen y son 22 horas, menos de 22, 11, como 18 horas a la semana. Y son 180 atenciones mensuales. Entonces, sin susto, yo creo que es clave, como dice Aurora, como que los pacientes crónicos quedaron tan desamparados con esto de la pandemia. Entonces, fue uno de los motivos por el que hicimos nosotros la página Oncotívate, porque nos consultaban una enorme cantidad de pacientes que vamos a hacer en esto. Entonces, hay que tratar de ir retomando la normalidad con todas las medidas que se necesitan y, como les digo, nosotros, yo creo que la única vez que paramos fue un par de semanas cuando estuvo el pic, como en mayo, y que nadie sabía, como no habían, como desde la dirección hacia abajo no había todavía una información clara, y en el momento que desde dirección dije, ¿puede oncología funcionar? Nosotros retomamos, tenemos una atención en este momento mixta, hay más o menos 5 horas de distancia, que son las pacientes que tienen muchos factores de riesgo, que son añosas, obesas, entonces que si les da COVID podrían fallecer. Bueno, muchas gracias, Carol, por toda la respuesta. Se pegó Valentina. Como siempre, ¿volví? Ahí volviste, vale. Muchas gracias, Aurora, por sus inquietudes. Este es el primer taller. Esperamos que con esto más profesionales se puedan acercar a Casa Salvador y puedan dar también sus experiencias, tener alguna charla. Probablemente terminando la presentación se va a mandar un mail para que evalúen también este taller y poder preguntarles también cuáles son los temas que quizás quieran ver más adelante. Se ha hablado harto de la microcirugía y quizás podría haber un taller de ese tema. Voy a presentar ahora el siguiente tema, que es compresión en linfedema. ¿Se ve ahí en pantalla? Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, yo soy Valentina, kinesióloga de la empresa Blunding. Trabajo en Casa Salvador hace ya más de 2 años y hoy día les voy a presentar acerca del uso de prendas compresivas en linfedema. Si se me pega o algo, me pueden avisar porque, como decía Carol, acá solo yo veo la pantalla. Entonces, si es que hay algún problemita, ahí me avisan y si tienen alguna duda también me pueden hablar. Al hablar de prendas compresivas nos pueden saltar algunas dudas, como son qué prenda usar, qué compresión hay que usar, a veces está en nuestra mente, 20-30, 30-40, pero cuál es la más efectiva o cuál necesito usar con determinada persona, qué tejido hay que usar, si tejido elástico, prendas tejido plano, circular, o por cuánto tiempo hay que usarla. Es por esto que en esta presentación la idea es que al finalizar esté un poco más claro el panorama para poder prescribir las prendas compresivas de la mejor manera para la persona. Vamos a hacer un repaso de conceptos clave en linfedema, pero conceptos clave que son importantes para la prescripción de la prenda compresiva. ¿Qué son las prendas compresivas y la evidencia de su uso? Las características generales de los sistemas compresivos y la elección de la mejor prenda de acuerdo a una evaluación clínica. Repasando y a modo general, el linfedema es una manifestación externa y o interna también puede ser, de una insuficiencia en el sistema linfático y de una alteración en el transporte de linfa. Esto lo saqué textual del consenso del 2020 de la Sociedad Internacional de Linfología,
Y como se puede ver acá, lo más importante es que es una manifestación, que hay una insuficiencia en el sistema linfático y una alteración en el transporte de linfa. Y esta Vale, alteración, vale, perdón que te interrumpa, es que algunos dicen que no ven la presentación, yo la veo. ¿sí? Yo sí la veo. Yo también, ya, no, debe ser entonces alguna colega nomás que está con problemas, Claro, pero quizás tienen que cambiar el formato al lado para poner la presentación en grande. claro, a lo mejor tienen el chat puesto. Claro, eso puede Hay que ser. apretar, hay que cerrar el donde dice detalles de la reunión y ahí vuelve la pantalla. Carolina Varela no la ve, por ahí algunos escribieron que no la veían. Sí, hay que apretar unos puntos que salen al lado y se puede cambiar la visión de la pantalla. Ya, ahí la Javi puso que sí y Carolina que tampoco la veía, no sé si la soluciona. Ahora sí, está escondida, listo, ya, ahora sí. Entonces, algo importante que Carol algo nos dijo es el tema de los estadios del linfedema, que va a ser importante para la prescripción de la prenda compresiva. Un estadio 0 se habla de una condición latente o subclínica, o sea, esta persona que tiene un riesgo de generar un linfedema, por ejemplo, porque le sacaron linfonodos o ganglios, pero que no lo ha presentado. Puede que la hinchazón no sea evidente a pesar de que el transporte linfático está deficiente. Hay una alteración producto de tratamiento oncológico, o si es que es primario producto que nació con las vías linfáticas alteradas, pero quizás todavía no ha sido suficiente para generar un linfedema. Pueden haber alteraciones sutiles en el tejido y cambios en los síntomas subjetivos. O sea, la persona puede sentir que la extremidad o el miembro afectado está más pesado, puede sentirlo apretado, pero al evaluarlo no hay diferencias significativas. Puede ser transitorio y existir meses o años antes de que ocurra el edema manifiesto. Esto es un poco lo que nos comentaba la Aurora, de que pueden pasar incluso 15 años antes que se manifieste un linfedema. El estadio 1, aquí ya empieza a haber una acumulación temprana de líquido y con un contenido relativamente alto de proteínas. También puede observarse aumento de varios tipos de células proliferativas y cede con la elevación de la extremidad. Que esto es típico de la persona que se levanta, hace sus actividades y durante el día empieza a sentir más pesado el cuerpo, más pesada la zona, y al llegar a su casa, por ejemplo, si en las piernas, levanta las piernas y tiende a bajar la hinchazón. Y después, de nuevo lo mismo al otro día, empieza a aumentar. Entonces esto que cede con la elevación quiere decir que si bien se están acumulando proteínas, este porcentaje no es elevado. Y más que nada un linfedema acuoso. En el estadio 2 ya implica mayores cambios en las estructuras sólidas, hay mayor acumulación de proteínas y por tanto la elevación por sí sola rara vez reduce la hinchazón, o sea, ya es un linfedema ya bien instaurado. Y se divide en una etapa temprana y la tardía se diferencian porque ya hay un exceso de grasa y fibrosis. Ya hay, definitivamente no cesa con la elevación de la extremidad. Y esto lo pueden ver con el signo de la fobia. Este signo es cuando uno aprieta la piel y deja una marca. Y en general la marca se deja cuando el edema es más acuoso. Si ya hay acumulación de proteínas, no va a dejar marca porque va a estar más duro. Y un estadio 3, el que comprende la linfantiasis linfostática, o sea, se pierde un poco la forma de la extremidad afectada. También hay cambio estrófico en la piel como acantosis, que se pone de otra coloración. Hay alteración en la calidad y el grosor de la piel, incluso se describe como una piel amaderada. Hay mayor deposición de grasa, mayor fibrosis y también puede haber crecimiento verrugoso. Ahí como se muestran en las imágenes sacadas de la web. Por ejemplo, en la superior se ve que hay un cambio de la coloración, se ve más rojiza, se ven unas verrugas también. Y en la inferior, si bien la piel se ve bastante bien conservada, se nota ya una deformidad importante y varios pliegues, y en esos pliegues hay que tener harto cuidado porque pueden haber formación de hongo y puede haber alguna infección. El tratamiento se divide principalmente en dos aristas, uno es el tratamiento conservador y el quirúrgico. Vamos a hablar más de lo que es el tratamiento conservador en relación a las plantas compresivas.
La terapia descongestiva completa incluye 4 pilares fundamentales, que son el drenaje linfático, los cuidados de la piel, ejercicio y compresión. Entonces, como ven, la compresión es un pilar fundamental para el tratamiento del linfedema y no puede ser opcional. Y lo dividimos en 2 fases del tratamiento, que en la fase descongestiva está todo lo que yo dije anteriormente, pero principalmente está descrito que la compresión tiene que ser con un vendaje multicapa. ¿Por qué? Porque este va a lograr mayor reducción del edema. A diferencia de la fase de mantención, en donde ya el objetivo es mantener los resultados obtenidos en la fase descongestiva, y por eso ya pasamos a unas prendas elásticas de baja elasticidad. Ahora, ¿qué son las prendas de compresión? Son un aliado de la terapia. Puede ser usada en todas las etapas, como lo dije, fase descongestiva o mantención, y deben ser indicadas de acuerdo a la evaluación de cada paciente. Esto es muy importante porque no hay recetas. Yo acá voy a dar unas recomendaciones basadas en la evidencia, pero la evaluación de cada paciente es lo que nos va a permitir prescribir la prenda más adecuada para el paciente. Esta es evidencia que sale en el consenso de la Sociedad de Linfología Internacional. Los vendajes compresivos, cuando se aplican incorrectamente, pueden ser dañinos y o inútiles. Y esto es súper importante tenerlo presente. Muchas veces, y entendiendo que la falta de personal o el tema del costo agregado de colocar un vendaje compresivo, el que la persona tenga que desplazarse también con esto de la pandemia al centro para que le hagan su vendaje. Si está en la fase descongestiva, probablemente le hagan el vendaje y a las horas después va a seguir reduciendo, llega a su casa y el vendaje ya está suelto, pero no está la posibilidad de volver a ajustárselo al otro día. Pero tener siempre claro que si uno le enseña al paciente que no es lo más óptimo, que puede ser dañino si el paciente se aplica mal la compresión, o que puede ser inútil si el paciente subestima la compresión y se coloca poca compresión. Entonces, por eso indican en el consenso que debe ser realizado únicamente por un profesional capacitado profesionalmente. También indican que existen diferentes dispositivos fabricados para aliviar esta carga de colocarse el vendaje y facilitar también el cumplimiento del tratamiento, que después lo vamos a ver, que son las prendas ajustables por velcro. Pueden ser útiles los drenajes junto con los vendajes en cuidados paliativos, para controlar los linfedemas secundarios bloqueos por tumores. Dice el consenso que no hay que tener miedo a la movilización del tumor porque generalmente no pasa, pero sí hay que tener ojo con los carcinomatosos difusos cuando ya se han diseminado los colectores linfáticos. Y también hay que tener presente que en cuidados paliativos los objetivos son distintos. No vamos a querer lograr una gran reducción del volumen, sino que principalmente manejar la sintomatología de la persona. Las prendas compresivas indican que son esenciales para mantener la reducción del edema después de la terapia descongestiva compleja. Y esto es importante porque mucha gente piensa que después de realizar su terapia de shock, por así decirlo, descongestiva, ya después va a quedar sin nada puesto, por así decirlo. Y no es así. Es esencial para sostener estos resultados usar una prenda compresiva. Y es preferible, lo que indica el consenso, que sea el médico el que recete la compresión, para evitar un inadecuado uso cuando tienen contraindicaciones médicas, por ejemplo, cuando está cursando alguna infección o tiene alguna alteración en la parte arterial. Entonces, quizás muchas veces el médico no va a entender todo el concepto de qué compresión, de qué tejido, pero sí puede hacer la indicación de una prenda compresiva y también nos va a ayudar como resguardo a nosotros de que ese paciente sí puede usar una prenda compresiva, sí se le puede indicar compresión. Y después, como dice ahí, con ayuda de especialistas, de los terapeutas generalmente, hacer la indicación ya más específica. Pero es también un resguardo el tener la prescripción del producto. Generalmente se usa el nivel de compresión más alto tolerado, eso es lo que se indica acá en el consenso, que entre 20 y 60, y que probablemente ese sea el más beneficioso, pero también se sabe que ciertas compresiones van a beneficiar lo que es el drenaje y hay otras que se usan más para mantención. Y la parte de qué tejido utilizar, no hay un estándar, pero después vamos a ver que nosotros tenemos ciertas preferencias y qué es lo que se ha visto clínicamente que funciona mejor, de acuerdo a si usar tejido plano o circular.
Se deben tener en cuenta las condiciones generales de la persona, y esto es súper importante porque muchas veces se le indica una prenda, pero la persona no se la puede colocar. Entonces esa prenda no va a hacer un efecto en la persona si no se la puede colocar. Hay que ver la capacidad física, también el costo del producto, si lo puede adquirir, no lo puede adquirir. Y por sí sola, en general no se utilizan, esto va dentro de una terapia descongestiva, como le dije, los 4 pilares de la terapia, pero se ha visto que en cáncer de mama, sobre todo en una fase de prevención, podría ser beneficiosa por sí sola. Pero como dice acá, en estallidos mayores es muy limitado el uso y no se recomienda, porque también, como decía Carol, es importante la evaluación del paciente, no solamente en el éxito de si está reduciendo el volumen, sino que también en palpar y con las manos ver si es que la persona está generando fibrosis. Entonces ahora nos vamos a la parte que son más conceptos claves para entender qué prenda utilizar, como son las presiones del tejido. Existe una presión de reposo, que es una presión constante a través de que actúa el medio de compresión con la musculatura en descanso. Aquí con la imagen va a quedar un poco más claro. El músculo está en reposo y hay una fuerza externa que va a comprimir la zona. Y también hay una presión de trabajo, que es la respuesta frente a la activación del músculo del sistema compresivo. Entonces aquí se ve, el músculo está generando una fuerza hacia afuera, se está expandiendo al hacer la contracción, y el sistema compresivo genera una fuerza contraria. Entonces al mirar las imágenes podemos ver que hay ciertos tejidos que van a, si tienen una alta presión de trabajo, como sale en la imagen de la derecha, van a ser más beneficiosos para generar un drenaje linfático, porque como ven ahí, al hacer esta compresión va a mejorar el flujo. Otro punto importante antes de prescribir una prenda compresiva es saber la clase de compresión. Existen distintas clases, antiguamente se hablaba mucho del denier y todavía se sigue utilizando, pero no tanto en el área linfática, sino que más en el área flebológica. Y el denier, la verdad es que no es una unidad de medida de compresión. Como sale abajo, el denier es la densidad lineal de masa de fibra, o sea, es la cantidad de fibra por la que está construida la prenda, y se puede asociar esa unidad a los milímetros mercurio, que es una medida de compresión. Es por eso que hay que dejar de hablar en denier y prescribir una prenda compresiva debe ser en milímetros de mercurio. Y ahí hay 2 estándares, que son el europeo, que es la RAL, y el de Norteamérica, que es el de la USA, y se puede usar indistintamente y están las clasificaciones, o sea, si alguien le habla de un 20-30, es lo mismo que hablar de un 23-32 en lo que es la RAL. Y generalmente para lo que es el linfedema se utiliza la clase 1, 2 y 3. En casos muy puntuales se podría usar la clase 4. Con vendaje multicapa, en general también se espera un 30 ver como conocimiento general que la compresión máxima está dada en el tobillo y gradualmente va disminuyendo en el caso de las piernas, en el brazo para hacer un flujo ascendente. Y esto también se da por la ley de Laplace, que nos indica que la presión es igual a la tensión por el radio. Y naturalmente las piernas o los brazos, en este caso las extremidades, tienen una forma así cilíndrica, o sea, como un cono. Y la presión, entonces, a medida que va disminuyendo el radio, aumenta. Por tanto, en las partes más distales, como son las muñecas o los tobillos, va a haber una menor presión. Por eso acá, en las clases de compresión, es similar a hablar de un rango de compresión, no una compresión única. Y el 100% está dado en distal. Formas de compresión que tenemos la compresión elástica, que son tejidos que se estiran a más del 100% y que vuelven a su forma original. Proporcionan la misma presión de trabajo y de descanso. Entonces acá tenemos el circular y el plano. Y aquí se los voy a mostrar. Esta es una prenda de tejido circular. Entonces yo la estiro, si se dan cuenta, se estira bastante. Y esta es una prenda de tejido plano, que también es elástica, pero se van a dar cuenta que yo la estiro y se estira mucho menos. Si bien es elástica, tiene menos capacidad elástica que la de tejido circular.
Y la compresión inelástica de corta elasticidad son tejidos que estiran menos del 100% y proporcionan presiones de descanso más bajas que las de trabajo. O sea, estas se caracterizan porque tienen una presión de trabajo alta. Y como lo vimos anteriormente en la foto del músculo, esta presión de trabajo estas prendas se ven muy beneficiosas al paciente cuando las usa en ejercicios, como son el vendaje multicapa y las prendas inelásticas por velcro. Y acá tengo una, el Circade, que es una prenda inelástica por velcro. Si dan cuenta, prácticamente no se estira. Dentro de la compresión elástica que usamos para el linfedema, tenemos la prenda de tejido circular, que ya se la mostré, y la de tejido plano. Aquí se ven cómo son construidas y eso nos da una idea también de la disposición de la fuerza. El tejido circular se teje en un cilindro y por tanto la fuerza compresiva va hacia adentro. A diferencia del tejido plano, que se construye recto y después se une. Es por eso que hay ciertas características de un tejido y otro que nos van a hacer preferir uno u otro en ciertas condiciones. Y es lo que yo le decía, que no se ha llegado a un consenso, pero clínicamente se ve la diferencia y también por la teoría. El tejido circular destaca por su gran extensibilidad, su alta presión de reposo y presión que no se apaga en reposo. Generalmente este tejido se indica para usarlo de forma preventiva o en estadio 1 del linfedema, cuando el linfedema es muy acuoso y se ve una tendencia a revertir. Ya si el linfedema es estadio 1, pero está generando cierta fibrosis, como que tiende a pasar hacia un estadio 2 o 3, se prefiere optar por un tejido plano directamente. Y como esta presión no se apaga en reposo, muchas veces la indicación del tejido circular es usarla solo cuando la persona vaya a hacer ejercicio, actividad física o viaje en avión, por ejemplo, cuando hay riesgo de que el brazo se pueda hinchar, para que ayude más al sistema venoso a circular y con eso descongestionar la parte linfática. A diferencia del tejido plano, que como tiene poca extensibilidad y una alta presión de trabajo en comparación con el circular, porque recuerden que los que tienen mejor presión de trabajo son los inelásticos. Este se usa más de forma para tratamiento del linfedema en estadio 1, 2 y 3. Tratamiento en una fase de mantención, ¿ya? Porque los que hacen mayor reducción son los inelásticos, que los vamos a ver acá. Del elástico tenemos los vendajes multicapas, que la diferencia con lo que voy a mostrar después, que son los prendas ajustables por velcro, es que son una compresión no estandarizada. Depende mucho de la persona y de la destreza que tenga la persona para aplicar el vendaje, de cuánta compresión le va a estar dando y si la compresión está bien indicada. Por eso dice que debe ser colocado por profesional para garantizar la efectividad. Se puede colocar más de una capa, distintos materiales, como se ve en la imagen. Hay un menor costo del producto, pero menor vida útil también. Entonces hay que evaluar bien a qué paciente indicarle esto, porque si es un paciente que se ve que tiene un alto volumen, alta fibrosis y que va a estar en una etapa descongestiva por 2-3 meses, es preferible usar una prenda ajustable por velcro, porque el costo de los vendajes se va a hacer alto al sumar todo lo que va a necesitar en este periodo de tiempo. Piensen que la duración de un kit de vendaje, según el fabricante, es máximo una semana y muchas veces no es necesario un kit, sino que van a ser necesarios por lo menos 3 kits de vendaje multicapa para abarcar la zona, si es que es un volumen muy extenso. Y aquí está la prenda ajustable por velcro. La ventaja es que tiene una compresión estandarizada y garantizada cuando traen un indicador de presiones, que en el caso de los que tenemos nosotros, los Circade, todos traen su indicación de presión. Solo se necesita una capa y esto para la función del paciente es muy importante, ya que el vendaje multicapa le agrega mucho volumen a la extremidad, a diferencia de esta prenda ajustable por velcro, que solamente es una capa. Hay un mayor costo del producto, sí, pero también hay una mayor vida útil. Como le decía, ahí hay que evaluar si un paciente que lo va a usar por harto tiempo, probablemente es mucho más, se va a indicar más este producto. Y también las características propias del paciente. Esta prenda se puede sacar para que el paciente, la persona se bañe, se puede volver a colocar, ajustar. Si está en una fase muy reductiva, en la casa la misma persona puede medir las compresiones y volver a ajustar. Se hace mucho más independiente el tratamiento. Entonces, luego de la parte teórica, probablemente igual quedan algunas dudas.
¿Cómo vamos a elegir la mejor prenda compresiva ahora para una persona con linfedema? Y esta es la base de la elección de la prenda, que en una etapa preventiva se va a usar una prenda de tejido circular. En una etapa descongestiva van a preferirse las prendas inelásticas, que pueden ser vendajes multicapa o prendas ajustables por velcro. Y en la etapa mantención se van a preferir lo que son las mangas o medias de tejido plano. Pero esto, como yo les decía, se ve muy bonito, pero no puede ser tan bonito, porque hay algunas dudas que salen de esta imagen, como, ¿y si no hay recursos? ¿Qué se hace si no hay recursos? Si la persona no puede usar ningún producto o es muy costoso para que lo use. Y si no quiere usarlo, también pasa. Muchas veces, sobre todo en la etapa descongestiva, con el vendaje multicapa o incluso con los ajustables por velcro, no quiere usarlo porque se ve feo, porque no es estético, porque molesta, o si la persona tiene alguna dificultad para colocar la prenda. No le puedo indicar una prenda que, por mucho que esté en etapa de mantención, que ahí me dice que es una manga o medio tejido plano, y si no se puede colocar esta prenda, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Qué compresión usar? Acá no estamos hablando de compresión, eso lo me dice el tejido. ¿Cuándo y cuándo se usa? ¿Y por qué no circular en tratamiento? Y si tiene fibrosis, ¿se mantiene este esquema? En una etapa de mantención, si tiene fibrosis, ¿sigo colocándole una prenda de tejido plano o qué hago en ese caso? Entonces aquí vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Si no hay recursos, bueno, lo importante es que hay que educar a la persona y decirle que si una persona con alto riesgo de linfedema, que eso se ve ya sea por el número de linfonodos diseccionados o la radioterapia, el sobrepeso, como decía Carol, el IMC elevado, un alto riesgo de generar linfedema, y explicarle a la persona todos los beneficios de usar el sistema compresivo y los riesgos también de no usarlo. Personas con sintomatología o tendencia al aumento de volumen, también hacerlos parte de este tratamiento y explicarles los beneficios que tiene usar la prenda compresiva para acceder a ella. Y la persona con linfedema, sí o sí debería usar su prenda compresiva. Entonces, claro, por mucho que uno haga educación, si la persona no tiene cómo comprarla, está un poco difícil. Pero tratar de ver en los centros, las mangas están garantizadas por el GED. Yo sé que no en todos lados hay recursos para obtenerla, pero si se tiene la posibilidad, se puede priorizar la entrega de los recursos de acuerdo a estas personas. Por ejemplo, una persona que tiene bajo riesgo de generar linfedema, quizás, si es que no se dispone, se puede esperar, haciendo un seguimiento, darle ejercicio y esperar o aplazar un poco la entrega de su sistema compresivo, dándole prioridad a las personas que sí tengan alto riesgo de generar linfedema. Si no quiere usarlo, hay que también hacer harta educación y explicarle que el cumplimiento de la terapia va a depender de la motivación de usar la prenda compresiva. Como salía anteriormente, existe evidencia que dice que no sirve de nada toda la terapia anterior si es que no va a sostener estos resultados con una prenda compresiva. Hay que educar sobre el beneficio de la prenda, pero si no la va a usar, hacerle ver los riesgos, los beneficios, pero no obligarlo, ya que igual es una inversión el uso de la prenda compresiva. Pero muchas veces cuando se obliga, el paciente lo hace en la consulta y después no lo hace en la casa, entonces tampoco sirve eso. Y si la persona tiene alguna dificultad para colocar la prenda, bueno, existen algunas opciones de calzadores, colocadores que pueden facilitar la postura, pero hay que tener presente que muchas veces los impedimentos para usar la prenda compresiva también son impedimentos para usar el calzador, como en alguna artrosis en las manos o dificultad de generar flexión en la cadera. Entonces ahí hay que evaluar muy bien en qué persona recomendar los calzadores o los colocadores. Y si no, tienen que ver la opción de que algún cuidador pueda colocarlo siempre y cuando no sea una carga extra para el cuidador y que la persona tampoco se sienta como una carga para él. Y la otra opción sería considerar una prenda ajustable por velcro, aunque esté en una fase de mantención, que por lo que decía el cuadro, debería ser una prenda de tejido plano. En este caso, por la imposibilidad de colocarse la prenda de tejido plano, podríamos usar una ajustable por velcro. ¿Cuándo y cuánto se usa? En general, y como ya lo decía, por las características del tejido, el circular solo se usa durante actividad y la plana se puede usar durante todo el día. Los inelásticos son bien tolerados en reposo, así que se puede usar todo el día. Se pueden hacer combinaciones también en el día y en la noche.
Lo que sí se recomienda es bajar la compresión durante la noche, porque como no va a haber activación de los músculos, va a estar en un estado de reposo, no es necesario tener una compresión tan alta, porque principalmente lo que se va a hacer es mantener el volumen. Y durante el día se sube la compresión para favorecer el drenaje. ¿Qué compresión utilizar y por qué no circular? Como ya lo habíamos visto, no hay consenso para estas preguntas. La compresión se puede establecer según tolerancia de la persona a la compresión, por mucho que me indique que 30-40 es una compresión óptima para generar un drenaje. Si la persona no tolera tanta compresión, hay que partir con compresiones más bajas, con el vendaje multicapa o el prenda ajustable por velcro, y después paulatinamente ir subiendo la compresión, sabiendo que los resultados se van a demorar un poco más que en una persona que partiéramos al tiro con una compresión alta. Según sintomatología también se puede evaluar la compresión. Por ejemplo, si tiene mucha sensación de pesadez, dolor o hinchazón y tolera bien una compresión más alta en las prendas en la fase de mantención, se pueden usar. Y según la etapa, lo que ya dijimos que la descongestiva requiere mayor compresión. Los más usados en tejido inelástico son el 30-40, en tejido plano 20-30 y en circular 15-20. Y queda decisión del profesional de la salud qué tejido utilizar, pero como ya lo vimos, por todas las características que tienen los tejidos, nosotros recomendamos, y es la idea con la que queremos que se queden, que los tejidos hacen la diferencia. Un tejido circular activa principalmente la parte venosa y debería ser usado más de prevención del linfedema, y un tejido plano ya utilizarse en lo que es el tratamiento en fase de mantención. Y si tiene fibrosis, bueno, se ha visto que los tejidos inelásticos son los que tienen mejor efecto en la reducción de la fibrosis, y aunque se encuentre en fase de mantención la persona, si tiene fibrosis, se recomienda agregar un tejido inelástico, que puede ser en combinación, por ejemplo, en el día usar su prenda de tejido plano y en la noche usar su inelástico, o si responde bien en la noche, si no tiene mayor aumento de volumen, hacer por horas al día. Por ejemplo, usar su manga compresiva, pero al hacer ejercicio, usar el vendaje multicapas o la prenda ajustable por velcro para lograr una mayor reducción de la fibrosis. Y ahora la idea es hacer un caso clínico que es muy sencillo y que me vayan diciendo sus apreciaciones en cuanto a qué prenda compresiva le indicarían ustedes, y si es que hay algún dato que les gustaría saber extra, porque la idea es que cuando se les presenta a alguna persona para escoger una prenda, también puedan hacer estos pasos de razonamiento para escoger la prenda compresiva. Entonces, este es el caso de Marta, de 65 años, casada con 3 hijos, tiene antecedente de cáncer de mama derecha, operada hace 4 años, de mastectomía parcial con disección axilar de 15 linfonodos. Tuvo quimioterapia neoadyuvante y radioterapia, y actualmente está en tratamiento con letrozol. No tiene limitación funcional del hombro, y hace 2 meses comienza con aumento de volumen del brazo derecho, progresivo, y actualmente está en etapa 3, con fibrosis en antebrazo, y diferencia máxima de perímetro con el brazo izquierdo de 6 centímetros. Entonces, ¿qué sistema compresivo le indicarían a esta persona, sabiendo estos antecedentes? Voy a poner un cuadro como resumen acá, que si le indican algún sistema elástico o inelástico, y si es que elástico sería circular plano, o si es que inelástico sería ajustable por velcro o un vendaje multicapa. ¿Podría usarse un sistema elástico en esta persona? Tiene etapa 3, está avanzado, debe tener fibrosis o debe tener más proteínas en la zona. Yo usaría más bien un inelástico. Ya, súper. Un inelástico entonces. ¿Y cuál de los dos? ¿Un ajustable por velcro, un vendaje multicapa? Pucha, de acuerdo a mi experiencia, el ajustable por velcro es mucho más cómodo. Además es más práctico. Como tú decías, se puede bañar uno, se lo puede ajustar, es más amigable. Claro.
Esa es mi ¿Alguien piensa experiencia. algo? Yo he usado multicapa y no, al final me quedé con el ajustable por velcro. Claro, en este caso, si se va por un inelástico, el elegir el ajustable por velcro, el vendaje multicapa, como usted decía, es más que nada una opción de comodidad también. Pero ambos van a ser el mismo resultado. Lo que a mí me quedó duda ahí es, por ejemplo, yo no lo uso en la noche, pero a lo mejor sí debería usar algo porque sí amanezco con mayor volumen, tiendo a dormir para el lado, para el lado del brazo que tengo linfedema. ¿Qué se recomendaría ahí? O sea, usar igual con menos presión. Sí, la recomendación es que si necesita usar la prenda compresiva en la noche, que es un vendaje inelástico, en este caso el que tiene usted del Circade, usarlo pero con la menor compresión. Entonces la tarjetita que trae el producto, usted le baja la compresión a 20, 30, en la raya que sale indicada. En el día lo está usando 30, 40, ¿cierto? Sí, últimamente más tiradito para 40. Claro, entonces la noche le baja a la mitad. Ahora, la pregunta es pareja, ¿tiene que ser necesariamente pareja? Creo que haberte escuchado que en la muñeca se usa menos, o escuché mal. Es mayor compresión en la muñeca, pero como lo decía en la siguiente imagen, con la ley de Laplace, automáticamente se hace esa diferenciación porque la muñeca es más pequeña en comparación al brazo hacia arriba. Entonces, si usted le coloca la misma compresión al aparato, al Circade, naturalmente va a entregar mayor compresión en la muñeca, al tener menor diámetro. Pero, entonces, hay que usar mayor compresión en la zona que está más inflamada, que está con mayor volumen. Podría usar mayor compresión en esa zona, pero en general se recomienda que sea la misma compresión en todo el brazo. Pero entonces, ¿cómo se ajusta solo? Cuando tú pones, por ejemplo, 30-40 en la muñeca y 30-40 en la zona que está con mayor linfedema. En el caso del Circade, Sí, estás haciendo... tengo un enredo ahí porque no sé si hay que colocar más, tú entendí, más presión en la muñeca. sí, naturalmente por la extremidad va a dar la compresión. Entonces, usted si le digan 30-40, coloca esa compresión en toda la zona. ¿Ya? Ahora, si tiene un foco, por ejemplo, en el antebrazo de mayor volumen, podría ir en esa zona solamente ajustarla más, pero no cambiar el resto de las correas. Ya. Ya. Y Sí. puedes desajustar arriba, ponte tú, yo lo tengo aquí. Puedes Yo aquí no la estoy usando, acá. porque tengo la presentación. De ahí cuando la saque... La pregunta es si yo aprieto más esta zona y menos esta, ¿permito que esto fluya mejor? Mire, como no la puedo ver, pero lo ideal es que siempre se mantenga la misma, ¿ya? Para asegurar que el flujo sea desde distal, o sea, de la parte más lejos, o sea, desde la mano, por así decirlo, muñeca, hacia arriba, Sí. ¿ya? Y después, individualmente, usted ajusta la correa respectiva en la zona donde tiene el linfedema si es que tuviera mayor volumen, ¿ya? Si solamente es fibrosis y la extremidad tiene una forma anatómica normal, la deja igual. Ya. Eso. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien pensaría que podía usar un sistema elástico? Valentina, ¿Sí? habían varios que habíamos respondido en el chat, pero obviamente tú no lo estás viendo. Y en general se habla de inelástico multicapas. Ese es como el consenso del chat, por si acaso. Se quedó pegado, parece. Claro. Sí, eso es la... ¿Cómo? El que lo mostré al principio.
el vendaje ajustable por velcro facilitaba un poco la terapia para los pacientes, y como lo decía el caso de la señora, en este caso a ella le acomodaba el hecho de poder bañarse, de poder ajustárselo ella misma. ¿Y qué compresión se utilizaría? En la clase 1 es 15-20, clase 2 20-30 y clase 3 30-40. 30-40. 30-40. Ya. El 30-40 es la indicada para lograr una reducción. Entonces, esta persona podría hacer una 30-40, pero recordar que también si ella tiene fibrosis, podría haberse beneficiado en la noche con una menor compresión, una compresión a la mitad aproximadamente, para seguir reduciendo la fibrosis, pero no en la noche no se ocupan presiones tan altas. No es el objetivo de reducir en la noche, sino que mantener y reducir lo que es la fibrosis. Un tejido elástico plano podría servir. El problema es que, como estamos en una fase descongestiva, Se escucha cortado, esta prenda Valentina. le va a quedar grande al poco tiempo. Ustedes saben que en la fase descongestiva donde más cambio de volúmenes hay. Entonces, ¿ahora sí? Sí, ¿Cómo se escucha ahí? sí, lo que pasa es que se perdió un poquito porque estaba cortado. Ah, ya. Sí, lo que decía es que el elástico plano se desecha principalmente como no tiene un objetivo de reducción, y también porque si colocan una prenda plana al principio, después le va a quedar grande al poco tiempo. La idea es lograr la máxima reducción con los tejidos inelásticos y después pasar a una prenda de tejido plano para mantener los resultados. Entonces, a modo de conclusión, las prendas compresivas ejercen presión en los músculos y tejidos, ayudando a la descongestión. La elección debe ser por un profesional de la salud que esté capacitado para prescribir una prenda compresiva. Hay distintas prendas para cada fase de tratamiento y hay que saber bien cuál usar y cuál no. Y se deben considerar también las características de las personas. Como decía, hay una pauta general, pero muchas veces uno tiene que salirse de esa pauta para indicar la mejor prenda para el paciente determinado. Perdón, para pasar de la fase compresiva a la de mantención, ¿cuál es el punto de inflexión ahí en términos de que es cuando ya la fase de compresión ya no sigue reduciéndose el volumen y de ahí para adelante usas mantención? ¿Cuándo cambias en el fondo porque eso incide en la prenda que tú vas a utilizar? Entonces... Voy a sacar la presentación para poder verlo. Y aquí. ¿Cómo? Que voy a sacar la presentación para poder verlo acá. Y ahí respondemos las preguntas. Aquí. Ahí está. Ya. Sí, en general es como usted lo dice. Se hace en la fase descongestiva, lo ideal es que le hagan mediciones de perímetro, como lo decía Caro en la presentación al inicio, y van viendo hasta cuándo logra la mayor reducción, ¿ya? Después va a empezar una fase en que se va a estancar, por así decirlo, y por mucho que sigan haciendo las terapias, no va a lograr reducir, porque hay que recordar que esta patología es crónica. Entonces, muchas veces no logra revertir, generalmente los que revierten son los que se pesquisan a tiempo, cuando están en una etapa más acuosa, lo que yo mostraba, cuando se marca el dedo, esos tienden a revertir. Pero los otros que ya tienen más tiempo, las proteínas están acumuladas por mucho tiempo, no tienden a revertir. Entonces va disminuyendo, y ahí, cuando llega un punto en el que ya no reduce más, por 3 sesiones consecutivas, por ejemplo, ya se establece que pasa a una fase de mantención la persona y se empiezan a indicarle estas prendas de tejido plano que son más de mantención. Oye, pero como alguien mencionó por ahí, el linfedema es un poco dinámico, siento. Por lo menos en la fase 2, a mí me ha pasado que va cambiando, va dependiendo de, no sé, del ejercicio que uno haga,
de si se pone la manga o no se la pone, etcétera, pero siento que va variando un poco, no es tan estático, a no ser que esté en una fase en que ya, digamos, para sacar el material que hay ahí haya que hacer cirugía. Claro, es súper importante lo que está diciendo, tener claro que el linfedema no es estático y que puede pasar que una persona, por ejemplo, le dé alguna infección y frente a eso el brazo aumenta. Entonces, volvemos a lo que es la etapa descongestiva luego de que pase la infección. Mientras esté la infección no se puede hacer los tratamientos, como se decía, están contraindicados. Pasa la infección y vamos a tener que volver a esta fase descongestiva que quizás va a ser más corta que al principio, puede que sí, puede que no. Porque puede que quizás la infección logró una hinchazón leve del brazo, se reduce y después se pasa de nuevo a una prenda de tejido plano. Gracias. De nada. ¿Alguna consulta? Yo estaba viendo el chat. Hola. Hola. Habla Andrea. Valentina, quería hacerte una pregunta. Mira, yo la verdad yo soy kinesióloga, no me dedico en particular a esto, pero me parece súper interesante porque es algo que está poco estudiado y que en general los colegas sabemos poco. Yo atiendo en un CESFAM, me dedico a hacer también esa terapia kinésica motora y veo hombro particularmente, ¿ya? Obviamente tengo y he tenido pacientes con linfedema, ¿cierto? Por mastectomías, etcétera. Y muchas veces llegan con patología de hombro, pero en linfedemas que ya, ¿cierto? Están, digamos, fueron tratados en su fase más aguda y las pacientes ya más o menos conocen o saben muchas veces cuándo, ¿cierto? Esto a lo que se refería Aurora, ¿cierto? Que es variable, hay veces que aumenta, disminuye el volumen, saben más o menos cómo manejarlo. Ahora, la pregunta mía va pensando, y me ha pasado, que durante la terapia de ejercicios, por ejemplo, esto se agudiza. ¿Ya? Entonces, me parece súper interesante lo que tú planteas y es que a lo mejor uno recomendaría para el uso de una terapia compresiva pensando en un linfedema que está estable, ¿cierto? Que se ha mantenido, que si bien ya tiene cierta fibrosis, mantiene, digamos, los perímetros estancados, ¿cierto? Pero tú haces ejercicio y esto se agudiza, aumenta, incluso a veces tienden a hacer aumento, ¿cierto?, de temperatura local, algún signo de infección, uno tiene que derivar al médico, ahí hay que ver, ¿cierto?, si va a necesitar antibióticos. Me ha pasado en un par de ocasiones, ¿ya? A lo mejor sería recomendable, por lo que tú dices, usar terapia compresiva, ¿cierto?, recomendarla para estos pacientes cuando ingresan a terapia por, qué sé yo, síndrome, ¿cierto? O sea, bursitis de hombro, etcétera, alguna otra cosa musculoesquelética, en donde tú vas a tener que hacer ejercicio con ese brazo, por así decirlo. ¿Tú recomendarías ahí, si, según lo que yo te escuché y todo, y déjame ver si entiendo, ¿cierto? ¿Tú recomendarías un tejido más bien plano que como favorecer en ese aspecto la alta presión de trabajo, pensando que va a ser durante la sesión? No sé, ¿qué piensas tú? Claro, yo creo que es fundamental en un paciente que tiene linfedema, si es tratado por otra causa, como decías tú, por ejemplo, un problema en el hombro, que cada vez que haga ejercicio, cada vez que esté sometido, o sea, el paciente que tenga linfedema, la verdad es que debería estar su prenda compresiva siempre, durante el día. Es lo ideal. Y más aún si es que va a sufrir alguna carga de trabajo, como el ejercicio físico. Debería usar su prenda compresiva. Ahora, ¿qué prenda utilizar? Debería, si está en una fase de mantención estable, usar la prenda de tejido plano para hacer ejercicio, pero si es un paciente como el que me indicas tú, que tiene tendencia a la hinchazón durante el ejercicio, se beneficiaría mucho más con una prenda de tejido inelástico. Y puede que durante la sesión se le haga un vendaje para que pueda hacer los ejercicios, pero después ella pueda utilizar una prenda de tejido plano durante sus actividades de la vida diaria. Pero esa sería como la indicación más adecuada.
para favorecer el flujo linfático y ojalá que siempre que haga ejercicio tener algún sistema compresivo, no hacerlo así libre, en este caso con el brazo. Gracias, te pasaste. Me parece también, concuerdo. Sí, y qué bueno que pude hacer el razonamiento, porque esa es la idea, que todos los profesionales podamos aprender de estos talleres, de estas charlas, para generar la mejor indicación a los pacientes, a las personas. Lo otro importante que lo quiero mencionar, porque igual lo estoy viviendo, así que voy a transmitir mi experiencia por si le sirve a alguien. Sí. Yo físicamente quedé muy mal, yo tuve COVID y quedé muy mal físicamente y estoy tratando de retomar un poco el ejercicio general para poder llegar bien al final del día. Y yo creo que ahí es importante también mencionar que como uno se mete a un lugar donde hacen ejercicio para toda la musculatura, tratar de no cargar el brazo o la pierna que esté afectada con ejercicios que tengan que soportar el peso del cuerpo, porque ahí uno hace mucha fuerza y yo he sentido que es perjudicial. Después terminas con el miembro peor, aunque estés con compresión. Claro, es que lo ideal en el tratamiento del linfedema, lo ideal sería tener un gimnasio especializado para personas que tienen la condición, que sea con una evaluación, que sean determinando las cargas que necesita cada persona, es el ideal. Lamentablemente hay pocos centros que ofrecen este tipo de servicio. Carol tiene su experiencia en el Sotero, que tienen un programa muy completo de rehabilitación. Entonces ahí ya también entra en juego, como dice usted, la parte personal, de darse cuenta como paciente cuáles son las cosas que puede y no puede hacer. Muchas veces se subestima el entrenamiento funcional, que se hace con el propio cuerpo, pero como decía usted, usar su propio cuerpo muchas veces es una carga alta. No quiere decir que nunca lo vaya a hacer, probablemente si usted entra en un programa de ejercicio que paulatinamente le van aumentando las cargas, pueda llegar a hacerlo. Hay gente que hace remo, que ha tenido cáncer de mama, pero es un entrenamiento paulatino, que tiene que ser guiado por algún profesional experto en el área, en todo lo que es la fisiología del ejercicio. Pero es muy buena la acotación que usted hace, porque pasa, no es solamente póngase su prenda y haga cualquier ejercicio, tiene que ser una recomendación, específicamente para usted. También nos sirve para todos los pacientes con cáncer de mama, sino que es un entrenamiento específico para usted. Oye, el remo es espectacular. Yo una vez bajé, ¿cómo se llama? Un río haciendo rafting. Me puse ese traje que usan, que es de neopren, y tenía el brazo hinchado cuando empecé, y cuando terminé con el brazo perfecto, el remo. Claro, es que muy antiguamente se decía, deje el brazo quieto, no lo mueva para que no se hinche, y al final es peor. Como usted lo vio, ahí lo comprobó, al hacer esta contracción muscular favoreció el drenaje de la linfa y al final fue mejor. Pero lo ideal es que sea acompañado de algún profesional que pueda ir dosificando la carga, porque si es que se pasa uno en la carga, al final puede provocar todo lo contrario, mayor inflamación. Es verdad. Aquí Javiera nos comenta, el trabajo de fuerza es un proceso progresivo, pero ayuda mucho al manejo del linfedema siempre cuando sea supervisado y, como ya han dicho, siempre con compresión. Claro, esa es como la clave, que sea supervisado, que sea individualizado y que sea con compresión. Vale, disculpa de dar mi opinión desde la práctica clínica. Siempre cuando iniciamos el ejercicio físico con pacientes que tienen riesgo de hacer linfedema, en las primeras sesiones efectivamente vemos un aumento de volumen. Es un aumento de volumen como entre el 10 y el 20%, es bien notorio. Y ahí lo importante es no asustarse, porque eso va a bajar, más o menos como a la cuarta y quinta sesión, ese volumen baja. Y ahí pasa después lo contrario, que empieza a reducirse el volumen porque empezamos a mejorar la masa muscular. Y lo otro importante es cuál es la carga que se le va a dar al paciente, hay que calcularla.
y siempre hay que empezar con cargas bajas. Por ejemplo, si usted es capaz de tomar una pesa de 3 kilos y es capaz de levantarla con rango completo haciendo abducción 3 veces, y a la cuarta vez ya la pesa le empieza a molestar y no es capaz de hacer el rango completo, eso significaría que usted con esa pesa de 3 kilos, ojalá lo hiciera máximo 2 repeticiones. O lo otro sería hacer a lo mejor 6 repeticiones, pero bajar a 1,5 kilos. ¿Ya? O sea, hay que hacer el cálculo de cuánto es la carga, ya sea si voy a usar una banda elástica, voy a usar mi propio peso del cuerpo o pesos externos. ¿Ya? Entonces hay que hacer el cálculo. Nosotros en el hospital indicamos a los pacientes de alto riesgo el uso de mangas, pero hay muchos estudios internacionales en donde no les indican la manga. Hace un par de años atrás tuvimos a Margie McNeely y ella nos contaba que allá las mangas eran muy costosas y no les garantizaba el sistema de salud. Entonces ella decía, nosotros empezamos con el ejercicio, vemos este aumento de volumen y después reduce. Y solo le indicaban la manga a las pacientes que tenían un linfedema instaurado, y a las que tienen alto riesgo no les indicaban nada. Nosotros no somos tan aventureros en el hospital, y a la de alto riesgo igual le indicamos la de tejido circular, pero como para que todos tengamos este consenso, que desde el punto de vista clínico, cuando parten, vemos este aumento de volumen. Si no pasa de la tercera a la quinta sesión, ahí yo creo que hay que preocuparse, a lo mejor puede estar pasando algo más, pero el ejercicio debería ayudar por este bombeo que se hace, esta mejora de la masa muscular. Y efectivamente las pacientes que reman y han tenido una disección axilar andan muy bien, un muy buen ejercicio, y ahí hay resistencia absoluta, la resistencia del agua es una carga máxima, no es una carga ni baja ni moderada. Eso. Oye, ¿se puede simular con banda? Porque si no hay que ir a un lugar donde tengan el aparataje de remo. ¿Cómo se de hecho podría hacer? hay ejercicios que con la máquina universal, por ejemplo, que uno puede hacer remo. Ya. Sí, y acá en Aculeo se juntan una agrupación de mujeres que reman acá en Santiago. En el sur hay varias también agrupaciones que yo las tengo por Facebook, que hacen remo. Ay, dame el dato. Lo voy a buscar y se lo voy a dejar en el chat. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario? En el chat están haciendo preguntas. Jaime, dice, TRX. bueno, es lo mismo que venimos hablando un poco, hay que hacer una evaluación personalizada de la persona para ver si soporta las cargas. No hay impedimento de que no pueda hacer el ejercicio, lo puede hacer, pero como decía la señora Aurora, el TRX ocupa todo el peso del cuerpo, entonces hay que ver si la persona resiste esa carga, si tolera esa carga. Si no, ir haciendo un entrenamiento antes como para habilitarlo para esa función. ¿Alguna otra consulta, comentario? Bueno, ahí sí. ¿Qué dice? Andrea Bustos, amo el ejercicio, hay que saber hacerlo, pero es siempre una medida terapéutica útil. Mi humilde opinión. Sí, el ejercicio tiene múltiples beneficios y es importante prescribirlo a los pacientes, ya sea en el área traumatológica o en este caso en el área oncológica, pero siempre sabiendo que tiene que ser una dosis adecuada, intensidad adecuada, el tema del ejercicio, por ejemplo, don Jaime que decía el TRX, si usar bandas, si usar pesas, todo eso tiene que ser hablado con la persona de acuerdo a su preferencia, pero también de acuerdo a su condición clínica. ¿Nos pueden dar algún datos de lugares donde poder hacer ejercicios con personas que sepan del tema más especializado? Porque uno tiende a meterse a un gimnasio, pero en el caso nuestro, como para ir progresando en esos términos y que fuera adecuada, digamos, como que ayudara a la terapia propiamente tal, que ayudara aparte de lo compresivo y todo, pero con un poco más de personalización.
y de personas, como te digo, que estén como más al tanto del tema, porque hay poco de eso, encuentro yo. Lo mismo que los kinesiólogos, como mencionaba una colega usted, no todos saben hacer drenaje linfático específico para el linfedema. Hay personas que hacen masoterapia y no funciona bien. Karen, ¿quién va a hablar? Sí, por eso es tan importante que efectivamente no somos muchos los kinesiólogos que nos dedicamos a esto, pero ahí es fundamental que el paciente se eduque bien y llegue al centro adecuado. Hoy día hay mucha información, como acceso a información. Entonces, si el paciente no llega al centro adecuado, ahí es importante que este paciente se empodere y trate de averiguar el centro, qué experiencia tiene, preguntarle al profesional si es que ha visto esto, qué formación tiene de base, eh, porque efectivamente no todos manejan esto, pero cada vez somos más. La Casa Salvador ahora tiene toda una red de kinesiólogos que se dedican a la parte del linfedema secundario a cáncer, otros que tienen que ver con la parte vascular. Entonces, Casa Salvador como que nos ha unido y esta es una instancia que yo creo que está generando. No tuvimos la jornada del linfedema que se hace ya 3 o 4 años, pero se están generando estas instancias. Entonces, es fundamental que el paciente esté informado y llegue al lugar adecuado y además que entre profesionales empecemos a unificar criterios como lo que se está haciendo hoy en día en esta reunión incluso, para que todos podamos tener un lenguaje común. Tal vez los pacientes igual ahí podríamos aportar en términos como de la experiencia nuestra unida a la de ustedes. Claro, yo sé que Casa Salvador Vale tenía esta intención de hacer como una agrupación de pacientes. Yo no sé si avanzó eso, que era como una idea bien, bien interesante, de que los pacientes se unieran como lo han hecho en otras regiones. Por ejemplo, Valdivia tiene una agrupación de pacientes con linfedema súper importante, enfocado a cáncer de mama, pero han logrado hartas cosas. En Coyhaique también hay una agrupación de pacientes. De hecho, ellas consiguieron en Coyhaique que el hospital regional tuviese un kinesiólogo dedicado al manejo del linfedema, porque los pacientes se agruparon y lo exigieron y lo lograron. Entonces, yo creo que es clave estar como paciente empoderado, educado y profesionales que todos tengamos los mismos criterios de evaluación y de educación. Y así esta área va a ir creciendo más. Claro, se venían haciendo varias charlas, varias sesiones enfocadas a los pacientes con esto del estallido social y luego la pandemia se dejó, pero ahora la idea es retomar esto por redes sociales, o por estas reuniones como ahora por Meet, que ya llegaron para quedarse prácticamente. De aquí hasta que se encuentre alguna vacuna para el COVID es difícil juntarse aunque lo permitan, también por el tipo de personas que son de alto riesgo. Entonces la idea de nosotros es seguir fomentando estas actividades y también escuchar sus opiniones. Por ejemplo, ahora salió harto el tema del ejercicio, como dije antes, el tema de la microcirugía, y este es el primer taller que junto con Carol, y aprovecho de agradecer, muchas gracias por esta instancia de participación. Y la idea es que más adelante podamos seguir haciendo, que este no sea el primero y el último, sino que sigamos haciendo talleres enfocados tanto para los pacientes como para los profesionales. Yo creo que no es nada de mala idea hacer estos talleres porque pueden participar de todas partes de Chile sin necesidad de movilizarse. Eso es súper importante también para la participación. Incluso pueden ingresar gente que esté en otros países. Sí, en el chat también dicen lo mismo. Para las de regiones es muy cómodo los talleres online. Aquí hay una persona, no sé, Carol, si tú sabes, que pregunta dónde comprar el vendaje multicapa. El vendaje multicapa ahora está descontinuado, hay varias opciones. De hecho, yo a Casa Salvador siempre le pido que ojalá ahí nos pudieran tener el kit, porque cuesta así como andar buscando
dónde encontrarlo. Está arte terapia, no sé si todavía lo tienen en Medishop, pero es como una búsqueda que uno hace donde ir encontrando los kits. Y si no, ir comprando así como aparte, como en una parte la napa, en otra las telas inelásticas. Arte Claro, vascular. allá consultan Arte vascular me no gustaba tenemos. bastante, pero estaban agotados en esa página, artevascular.cl. No sé si les habrán llegado, pero tenía. Y ahí, Aurora, te dejé algunos links donde aparecen estas las que reman. La de acá de Santiago son las Bote Dragón, que se juntan todas pertenecen a remadoras rosas de equipo Fortalécenos, pero como por ciudad se han ido como colocando nombres. La de Aculeo es Bote Dragón, Ya, para que muchas lo gracias. busques. Ujú. Bueno, vale, yo creo que estamos Muchas ya gracias. por la hora. Sí, sí. Vamos Oye, por agradecerles terminada esta jornada de infinitamente. talleres. Espero que le haya gustado. De nada, esa es la idea, que les pueda Que se servir, como vengan más decía Carlos, unificar instancias. criterios, tanto para pacientes como para profesionales, tanto del área como otros. La idea es poder tener este conocimiento a disposición y probablemente después les va a llegar algún mail donde evalúen el taller y que puedan también comentar qué ideas de próximos talleres les gustaría, y también como profesionales, si desean y quieren dar algún taller, se pueden contactar conmigo para poder solicitarlo y hacemos otra actividad. ¿Ya? Muchas gracias por la participación, muchas gracias, Carol, por tu ayuda siempre con De Casa nada. Salvador. Les recordamos que en Casa Salvador Gracias a ustedes por la tenemos instancia. toda la parte compresiva, por si también necesitan, se pueden comunicar conmigo. Les voy a dejar en el chat mis datos. Que estén bien. Chao. Gracias.